El hombre de la licencia. Yo estoy extremadamente emocionado. Hablamos que los niños y los jóvenes, el futuro de la iglesia. Hoy día estamos viendo que los jóvenes son el presente. Ricardo, manejando la proyección con excelencia. Pablito, yo le digo Pablito. Pablo. Dirigiendo, hubiera hecho un magíster. Mi hijo tocando el piano porque le apasiona y le echa para adelante. Amén. Y yo lo apoyo. Amén. Y usted tiene la mala suerte que le salió un hombre viejo. David orando por las ofrendas. Eso me lleva, y no lo puedo evitar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, que en su mansión Cristo velará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén. Yo canto eso porque Jesús es mi libertador. Uno se pone viejo, se pone emocional, pero las lágrimas limpian el alma. Juan Newton, hombre nacido en Londres, 1725. Su padre, un capitán. Su madre, una devota mujer que, dándose cuenta que la enfermedad que la quejaba pronto iba a acabar con su vida, enseñó a su hijo Juan a conocer la Biblia a muy temprana edad. Cuando Juan tenía 7 años, su madre murió y se convirtió en un niño de camarote de barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron peligrosas, emocionantes. Una vez fue embriagado y llevado como parte de la tripulación a la fuerza de un barco de guerra. Juan allí fue cruelmente tratado, siendo golpeado y abusado. Luego de esta experiencia se enroló en un barco de esclavos y con el tiempo llegó a ser el capitán. Llegó hasta Sierra Leona, África, y allí se convirtió en el agente de un comerciante de esclavos, destacándose por su crueldad y su vileza. Durante todo este tiempo, Juan vagó lejos de Dios, lejos del Dios de su madre y de la Biblia. Más tarde escribió, abre comillas, con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año caía más bajos en las garras del pecado y pronto estaba en tal estado que la tripulación lo despreciaba, considerándolo solo un animal. En una ocasión, borracho, Juan, el capitán, cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo por rescatarlo. Simplemente le tiraron un arpón que se le clavó en su cadera y lo tiraron de la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, Juan Newton cogió por el resto de su vida, pero como él diría, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. El resto de su vida, a contar de ese hecho, fue dedicado exclusivamente a su Señor, que lo rescató
y lo liberó del pecado. ¿Y quién es este Juan Newton? Él escribió Sublime Gracia. Esta historia de Juan Newton, amados hermanos, es maravillosa. Un hombre que logró liberarse y dejar de ser esclavo al pecado, subir, reconocer, aceptar y vivir disfrutando el perdón y la gracia de Dios, que lo llevó a dedicar su vida entera al servicio del Señor. Una vez más, una muestra que da a conocer al Señor, que cuando el Señor entra al corazón, la vida cambia. Por sus frutos los conoceréis. Amado hermano, ojo. No, yo soy así. Me conocen así, me quieren así. No, yo soy así. Cuando el Señor entra al corazón, la vida cambia. La vida cambia. Y en esta mañana, amado hermano, el Señor nos invita y nos pregunta: ¿cuál es la historia de tu liberación del pecado? ¿Cómo es la letra de tu himno en donde el Señor te libera del pecado? Que el Señor nos ayude para que tengamos una letra, una oración, un poema, un canto. A la luz de lo que leímos, amados hermanos, el Señor nos invita a confiar en Jesús como libertador. A confiar en Jesús como mi libertador. ¿Y por qué? Vamos viendo. Confiar en Jesús como mi libertador es porque Jesús es una persona inmutable y consecuente, de una línea. Dice la palabra: cada uno se fue a su casa, referente a los fariseos. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor, siempre fiel a su verdad y consecuencia con todo lo que dice. Después de las conversaciones que se acababan en ese día, que nos relataba el pastor de las fiestas que habían tenido, ¿no es cierto? Y anochece, los fariseos cada uno se va a su casa. Y Jesús queda solo. Nuevamente queda solo. Jesús llevó una vida de soledad. ¿No será por algo que de repente nos sentimos solos? Y Jesús sufrió la soledad más extrema que usted se pueda imaginar. Pero Él lo hizo para que nosotros tengamos una referencia. Porque hoy día nosotros podemos acudir a Él. Su Espíritu Santo, su gracia nos puede consolar y acompañar. Jesús queda solo quizás por no tener a nadie, ningún amigo con la amabilidad ni la valentía suficiente para darle hospedaje por la noche. Y esta soledad absoluta es consecuente cuando dice en Mateo 8:20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía dónde estar. No obstante, Jesús vivía como debía hacerlo. Seguía con sus responsabilidades. Temprano en el templo, listo para enseñar. ¿Cómo nos enseña el Señor? En cada versículo siempre nos muestra algo. Cuando hay que llevar una tarea importante a cabo, tanto como para la gloria de Dios como para el prójimo, es menester madrugar para sacar el mayor provecho a las horas del día. Las personas sienten cuando las labores de la obra del Señor se hacen por gratitud y amor. Amado hermano, si la gente lo percibe. Me van a disculpar, querido hermano, pero de repente he visto
Mejor ni hablar, hermano, porque una carita. ¿Qué malo tiene ordenar las sillas? ¿Qué malo tiene barrer? ¿Qué malo tiene ir al templo en la mañana temprano? Prender la estufa. ¿O es más importante yo? Yo soy más importante. No, estoy cansado. Me merezco un descanso. ¿Qué merece uno, no? ¿De acuerdo a lo que el Señor nos pide? Nada. Dele gracias por lo que tiene y comparta lo que tiene. Se lo he firmado, que las personas llegan solas cuando las cosas en la obra del Señor se hacen por amor y gratitud, no por responsabilidad, no porque hay que hacerlo, es que hay que hacer esto, es que... No, si hermano, ¿qué es en la casa? ¿Qué es en la casa? El Señor quiere entregas verdaderas. Más adelante vamos a ver. Es re importante. Es tan claro y simple lo que el Señor nos enseña respecto a su consecuencia. Y esa actitud maravillosa que asume en el momento cuando lo acosan los fariseos, trayéndole a la mujer pecadora, María Magdalena. Ellos más encima, vienen justo en el momento en que está enseñando en público. Y lo más espectacular, que él, como ignorándolo, según lo que sale en la Escritura, no tiende a desprender eso. Con un magistral silencio nos enseña que cuando nosotros estemos en casos o situaciones difíciles, no debemos precipitarnos en responder, sino pensar 2 veces antes de hablar. La primera reacción, amado hermano, que usted tiene ante eventos de dificultad, reveses, que tengo yo, amado hermano, ante esas situaciones, la primera reacción, esa es la que tenemos que analizar. Personalmente, usted y el Señor, esa primera reacción nos da una lección para vivir, ya que Jesús, en ese silencio, además de mantener una actitud, preparando la solemnidad de la respuesta que iba a dar, y no solo escuchando sus gritos de los fariseos que ahí, que oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor además leía el pensamiento de los corazones de los fariseos. La primera reacción en mi vida, hermano, siempre es delatar lo que hay en mi corazón. El hermano Ariel lo decía el martes, cuando tuvimos una reunión hermosa aquí, unida, departamento Señor y departamento hombre. Porque el corazón mana la vida. La primera reacción que salga, y el Señor de una actitud consecuente con lo que pedí. Gracias, Jesús, porque eres una persona inmutable y consecuente. Pero el mensaje no se queda ahí. Ya sabemos que debemos confiar en Jesús como libertador porque es una persona inmutable y consecuente. Debo también confiar en Jesús como mi libertador porque Jesús desenmascara la realidad de mi pecado y de mi miseria. Versículos del 7 al 9. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, los fariseos, los escribas y todos los que estaban ahí, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En este trozo bíblico no puedo evitar de conmoverme, hermano, de la miseria, lo poca cosa, pero era la expresión, lo cara dura, que eran los fariseos ante Jesús. Lo más chiste es que tantas veces era como que me describiera a mí en alguna situación. Debo dejar de observar y decir
qué miserables son los fariseos. Yo tengo esa tendencia cuando leo la Escritura, digo, oh, estos viejos no, caray. Siendo que yo soy tantas veces de la misma actitud. Acuérdense que en el prójimo está Jesús. Por cuanto a este pequeñito hiciste, a mí lo hiciste. Es tremendo este párrafo, hermano. Nos deja desnudos. Desnudos. Ante una realidad patética, por lo menos de mi persona. Necesitamos tanto del Señor. Es tan urgente que el Señor me tome en todo mi ser. Pero la pregunta es, ¿quiero eso yo para mi vida? ¿Estoy dispuesto yo a que el Señor me tome? ¿Quieres eso tú para tu vida? ¿O sientes miedo de dejar este tipo de vida? Perdóname que les diga. Tipo de vida que nos agrada. Nos gusta. Tal como decía Juan Newton. Tantas veces tuve ganas de volver al cristianismo, pero no podía dejar el pecado que me gusta. Amado hermano, cuando yo sea honesto conmigo mismo, la vida cambia. La vida cambia. ¿Por qué en el culto el domingo usted? ¿Se ha preguntado eso? Frase típica de respuesta del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo muere, amado hermano, usted sale sonriendo a la casa, llega sonriendo acá, lleno de energía, preparado para escuchar aquí. Oiga, amado hermano, allí los predicadores haciendo esfuerzos impresionantes para que la congregación no se duerma. Hoy llegamos agotados. Hemos tenido una pelea en la mañana antes de salir. Hoy tengo hijos. Y la vida de nosotros ha cambiado. Pero yo tengo que mirar el pasado. Si bien es cierto el pasado, muchos dicen, no, el pasado ya pasó. Y todo. Para el Señor efectivamente pasó. Pero es bueno mirar el pasado para aprender y no volver a cometer el mismo error. El pasado enseña. No tiene que martirizarlo. Enseñar. Estos fariseos y escribas tan básicos, amados hermanos, básicos, o sea, infantiles. Porque además era evidente que todo lo que hacían era para llevar a Jesús al error y Jesús se daba cuenta de eso. Pero qué torpeza cómo trataban de trucar las cosas, acomodarlas, todo pensando en Jesús caería. Yo leía esto y decía, yo tantas veces cuando trato ahí de leer con el Señor, que esto, qué triste para mí, hermano, darse cuenta de eso. ¿Cuántas veces en mi vida estaba arreglando las cosas y ahí, como que el Señor, como que mire por otro lado en este rato? Da pena. A mí me da una pena profunda. Le agradezco al Señor que me haya dado esta oportunidad de preparar esto. Una pena profunda que a veces mi actuar no demuestra el gran amor que digo tener hacia el Señor. Amado, es frecuente que los que somos indulgentes con nuestros pecados seamos extremadamente severos con el pecado de los demás. ¿O usted cree que por qué el Señor dijo que mira la paja del ojo ajeno? Saca la viga que tenía en tu ojo. Y empieza uno a ligar todo. Y empieza a haber consecuencias, lo que teníamos en el primer punto. En esta situación que está. Pero no es por la misma situación, sino por el ánimo que había de la gente. Lo mala leche, perdón, que era. Ahí tratando, intentando buscarlo para pillarlo. El doctor Pentecost, en base a Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, dice
El hombre se mide a sí mismo, voy a leer textual para no, al establecer la medida con su prójimo. Cuando él desea medir su carácter, su ética o su moral, siempre mide en base a sus semejantes. Siempre puede hallar a alguien que está algo más bajo que él. Y midiéndose con otra persona, se felicita a sí mismo de no haber bajado tanto como los otros. Me acordaba del fariseo y el publicano. Parado le contaba al Señor, hechos que contaba al Señor. Por otro lado, el señor Darby, respecto del corazón depravado del hombre, le da consuelo y tranquilidad si solo puede encontrar una persona que él mismo piensa que el mayor pecado del otro le excusa a él. ¿Sí? Y mientras que acusa e inculpa a otros con vehemencia, se olvida de su propio mal. De esta manera se regocija con su iniquidad. Comentarios buenos. ¿Cómo les pasa a veces eso? ¿Cómo me pasa a mí eso? Me encuentro maravilloso que el Señor nos lleve a la reflexión. Volviendo al texto, los fariseos planeaban sorprender a Jesús para acusarlo de algo. Vienen justo en el momento que está en público, traen a la mujer sorprendida en el adulterio, pero los fariseos, doctos en la ley, y el varón, ¿vieron el trozo? ¿Dónde está el varón? Porque para hacer adulterio tienen que haber dos. ¿Dónde está el varón? Entonces, amados hermanos, según la ley mosaica, la pena de muerte recaía sobre ambos adúlteros. Dice así el Levítico 20:10: si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Los fariseos se sabían esto de memoria. Esto indica, amados hermanos, que no estaban interesados en la justicia, sino en acusar a Jesús. ¿Se da cuenta los fariseos? ¿Cuál era entonces la trampa? Los fariseos lo escriban. Si hubiera dicho Jesús que no se debía apedrear a la mujer, lo hubieran acusado de negar la ley de Moisés, un delito muy grave en la cultura judía. Por otro lado, si él hubiera apoyado la ejecución de la mujer, lo hubieran acusado de incitar a aplicar justicia sin acudir a los tribunales romanos. Según la ley romana, no se permitía a los judíos ejecutar a nadie. No importaría la opción que Jesús tomara. Ambas respuestas acarreaban acusación contra él. Y eso es lo que buscaban los fariseos. Pero incluso esta situación, este montaje era absurdo, ya que el hecho que llevaran a la mujer ante Jesús y no al Sanedrín, que es donde tenían que llevarla, demuestra, confirma que la traen únicamente para culpar a Jesús. Me imagino la insistencia de los fariseos y los escribas, cómo urgían a Jesús. O sea, trataban de urgirlo en realidad, porque Jesús no surgía. Cada vez con más intensidad, motivados por el silencio que mantenía Jesucristo, hasta el notable momento en que se pone en pie, cambiando de postura, añadiendo el peso y majestad absoluta a su pronunciamiento, el cual solo era capaz de dar por su omnipresencia y total pureza. No rebajó las demandas de la ley, ni excusó el pecado de la mujer, ni siquiera rebajó la pena de la lapidación conmutándola por una más suave, pero les mostró que ellos no eran testigos calificados ni cualificados para ejecutar sentencia porque eran tan o más pecadores que la mujer que lo acusa. Lean después el Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Dice algo, no me acuerdo el título textualmente, ¿verdad? Condiciones para la justicia. Y ahí aparece todo esto que te estoy relatando. Y en el versículo 7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, que es cuando ya lo enjuician, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Y el Señor ve que los fariseos no eran los testigos calificados. Amados, el Señor esta mañana manifiesta su amor y su misericordia hacia nosotros, al mostrarnos a través de su palabra cuánto necesitamos de Él. Cuánto necesitamos de Él. Siempre que hallemos faltas en otros, debemos reflexionar profundamente. Debemos ser más severos con relación a mis pecados que los ajenos.
Porque principalmente conocemos los motivos, las circunstancias de los pecados nuestros. Mientras que desconocemos las intenciones y circunstancias de los demás. Yo de repente juzgo y no conozco nada. Me guío por la primera sensación. Yo no digo para justificar, pero yo tengo que preocupar de mí primero. Yo la verdad las cosas que desde la escuela dominical y todo lo que pasó previo a este sermón, el culto estaba hecho. Recién en la escuela dominical decía que hay que vivir como es digno del Señor. Y hay gente que me dice que todavía no es necesario cambiar. ¿Qué voy a hacer yo mamarracho en una iglesia si el Señor no me cambia? Yo soy un mamarracho, ¿no, hermano? Mi mamá, pastor Daniel Contés, decía: las cosas malas son mías, las buenas son del Señor. Metámonos en la cabeza, amado hermano, de que el Señor cambia. Y el Señor, para cambiarnos, necesitamos congregarnos. ¿Usted por qué cree que mandaba de 2 en 2 a los discípulos? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando mandaba a sus espías en la época de Moisés, mandó de 2 en 2, a lo menos? ¿Qué voy a hacer yo solo? No, es que yo llevo la religión y la iglesia, mi relación con el Señor de forma personal y hago devocional. Amado hermano, necesitamos congregarnos. Usted necesita venir a la iglesia. Perdone que le diga. Porque el Señor usa las personas que usted menos imagina para mostrarle su amor hacia su persona. Dígame, ¿quién no ha vivido eso en su vida? De la persona que menos lo imaginado, recibíamos las mayores bendiciones de Dios para mi vida. No, es que tengo que estar solo. Dale. Cuento una historia. Una iglesia se fue un miembro, como me ha pasado. Yo creo, gracias a Dios, pero no como al cielo. No, que me choreó la iglesia, que los hermanos, y era un hombre que hablaba muy poco. ¿El pastor lo fue? Pastor Elisabio. Era como el pastor Lara, hombre sabio. Llegó y estaba al lado de su chimenea el hombre. Y ya estaba en el punto, según lo he entendido, a mí me lo han contado, en que están las brasas listas para tirar un pedacito de carne arriba. Era la chimenea, estaba calentándose el hombre, no nos bañamos por el lado de la comida. Y viene el pastor, ni una palabra, nada. ¿Se dan cuenta que de repente que es bueno predicar al Señor y si es necesario hablar? Es maravilloso. Toma una brasa y la pone 30 centímetros alejada del fuego. Y se quedó sentado al lado del hombre. 20 minutos. Y esa brasita empieza a convertirse en carbón, se empieza a apagar. Ya está prácticamente apagada y viene un pastor, como el pastor Lara, hombre sabio, toma la brasita y la acerca al fuego. No la puso aquí al fuego, sino la acercó y el vehículo. Para los matemáticos, tangente ahí con una brasa. Se sentó, ¿no? Y se lo ahí. Y empezaron los dos a ver cómo la brasa de nuevo empezó a tomar ese color rosado, maravilloso, medio anaranjado, maravilloso. El pastor le dio la mano y se fue. El hombre estaba el domingo en la iglesia. Efectivamente. Qué maravilloso sería que yo pudiera caminar, hacer mi vida, trabajar, tener la relación con mis hijos, con mi esposa, y que la gente dijera: qué distinto es este hombre. Y sin haber hablado nada. Por eso de repente fue no decir nada, pero predicar con la vida. Además, hermanos, el Señor en este en este trozo, además de lo maquiavélico realmente que planificamos las cosas, nos muestra una realidad tremenda, que es la que justamente nos hace hablar, ¿no? Y nos permite emitir palabras, la lengua.
La lengua de estos acusadores era 100 veces mayor pecado que el pecado de la mujer que traía. Eso es lo que veía el Señor en sus pensamientos y en sus palabras. Interesante notar, amado hermano, que no es solo en este trozo, sino que el libro de Santiago, un libro práctico de ética cristiana, haga mención 2 veces al adulterio. Capítulo 2, versículo 2, y el capítulo 4, versículo 4. En donde en el 4.4 habla un adulterio espiritual, un poquito más profundo. Dedica un capítulo a la lengua. Yo estoy rogando para que el Señor me haga hablar menos, porque soy muy bueno para hablar. Gracias, hermano. Eso me ayuda en la oración. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué tremenda, qué majestuosa, potente, reveladora frase y sentencia del Señor! Aprendamos a leer la Biblia con sentimiento, hermano, para que usted pueda sentir la fuerza de las palabras del Señor. De repente digo, no tira la primera piedra. Pero qué tremendo. ¿Sabes? Estamos pidiendo que hayan truenos, relámpagos, arcoíris triples, que no sé, que se caiga, que se vuelta a los montes para creer en el Señor. Amado hermano, lea la Biblia, pero pidan al Señor que el Espíritu Santo lo acompañe, para que le pueda dar la real dimensión de las cosas que el Señor le revela acá. Y no espere que venga el pastor X, pastor Z, pastor Y, y que va. Sí, amado hermano, aquí está. ¿Qué manera de poner fin al conflicto? Volviendo al trozo. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Yo lo encuentro pero notable. Se acabó. Se acabó. El desenmascarar el pecado de cada uno de ellos no hizo más que gatillar. Ojo. Es que yo me sentí muy identificado, hermano, con esto. Es tremendo. Yo quiero ser un hombre de Dios. Anhelo profundamente ser un hombre de Dios. Y el Señor está trabajando en eso. Espero que mi señora tenga la paciencia para aguantarme ahí al lado mientras trabaja el Señor. Pero anhelo profundamente. Y gatilla, no, la actitud de cobardía y miseria para enfrentar su condición. Y la vergüenza genera la actitud evasiva de mayor eficiencia que jamás se ha visto. No quedó nadie. Ahí está, el relato. Se fueron todos. Todos, no quedó ni uno. Y quedó Jesús con la mujer. Los pecados no se borran ni se olvidan ante los ojos de Dios, amados hermanos, mientras no sean borrados por la fe y la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios porque desenmascaras la realidad de mi pecado y mi miseria. Y como punto 3, amado hermano, lo más maravilloso que me pudo haber pasado y que le pase a esta mujer, confiar en Jesús como mi libertador, es porque en la intimidad me muestra su amor y perdón. En la intimidad me muestra su amor y perdón. Dice el versículo 10 y 11: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Mire que una prostituta. Ninguno, Señor. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuestas? Entonces Jesús le dijo, y esto es lo más maravilloso, amado, a mi vida: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se imagina esa mujer que está... Yo tengo buena imaginación, pero ya no tenía parte del cuerpo donde ponerse más tierra de lo arrastrada que estaba en el suelo. Y el mismo Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más.
qué lección de perdón. Qué lección de perdón, amado. Qué lección de perdón. Este trozo final del pasaje es tremendo. Al marcharse rápidamente, todos los fariseos y escribas mostraban que no les gustaba permanecer ahí con la conciencia abierta debido a las palabras que Jesús había dicho. Ahí viene el factor TC. Tu culpa te condena. El factor TC. Tu culpa te condena. Si hubiesen tenido una buena disposición, habrían permitido que el mismo Jesús escudriñase sus corazones y sanase todo lo que estaba enfermo. Dice Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Los fariseos se fueron todos. Se juraban sanos. ¿Cuántos ejemplos? Los 10 leprosos. El Señor los sana y vuelve uno. Yo tengo mis conclusiones ahí. Pobre. Pero realmente dice, la gente, ¿cuántos vamos a ser escogidos? Yo hago una relación. Tengo que tener como referencia la Biblia, no pensamientos míos. De 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, uno volvió a reconocer al Señor. Uno. Eso me habla del 10%. ¿Cuánta gente hay en el mundo? No sé, no es tema, digamos. ¿Cuántos van a ser salvos? No sé. Pero el Señor yo le pido al Señor señales, le pido referencia. A mí el Señor me habla. Y eso es lo maravilloso, que me habla a mí. Y es lo que yo veo. Si usted quiere que el Señor le hable, métase en la Biblia. Pida al Señor que le ayude. 10 leprosos sanados, uno volvió. Quedaron solos Jesús y la mujer. Y ante la pregunta de Jesús a la mujer, ella responde reconociéndole como Señor. Es interesante lo que sucede en este trozo, lo que a su vez lo hace maravilloso. Ella perfectamente podría haber escapado, como lo hicieron sus acusadores. Si se fueron los acusadores, ¿quién le iba a tirar piedras? Nadie podría haber escapado. Sino que ella se quedó delante del juez a quien le habían presentado. Esta actitud de la mujer respecto a los acusadores nos muestra la diferencia entre remordimiento y pecado. Perdón, remordimiento y arrepentimiento. Es importante tener claro eso, amado hermano. Yo puedo tener muchas veces remordimiento, pero el Señor lo que pide es arrepentimiento verdadero. Y aquí la mujer, la adúltera, nos está mostrando lo que es arrepentimiento. Se quedó, enfrentó la situación, enfrentó a su juez. Cristo no tiene pecado, en consecuencia, está en la condición de arrojar él primero la piedra. ¿Sí o no? Bien. Pero, aunque nadie hay tan severo contra el pecado, a su vez, nadie hay tan misericordioso como él hacia el pecador. Y me recuerdo de Éxodo 34:6, cuando estaba Jehová con Moisés y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Jesús, un hombre consecuente. Jesús no estaba interesado en apedrear a María, para nada. Y yo cuántos hondazos he mandado, amado hermano. Si es terrible, si es una pena profunda. Cuántos hondazos yo he mandado. Y yo quiero ser como el Señor. Y el Señor, mire lo que está haciendo. No le interesa apedrear a la mujer. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Si no nos quedemos con la mujer, mientras tanto, mira, ¿qué es para mi vida? El Señor está interesado en darle la oportunidad de abandonar el pecado y restaurar su vida. De ninguna manera la respuesta del Señor tiene la intención de avalar el pecado, sino de dar a entender que todos tienen la oportunidad de dejar el pecado y vivir en rectitud. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Cabe señalar además que la mujer, al verse libre de la acusación de los fariseos escribas, no se excita por la derrota de ellos, ni los insulta en su retirada, sino que se limita a contestar humilde y concisamente sobre lo que a ella le concernía. Si es el arrepentimiento, ¿verdad?, se metió en su tema, porque es mi tema con el Señor. Los sinceros penitentes, amados hermanos, amigos, tienen bastante con dar a Dios cuenta de sí mismos y no se ocupan en declarar los pecados ajenos. Quienes son llevados ante el tribunal del Señor, nunca será necesario apelar a un tribunal superior, porque no lo hay. Estando frente al Señor, es el máximo tribunal. Nuestro caso queda resuelto en el tribunal del Evangelio. Somos dejados con Jesús solo, y solo con Él se ha de sentenciar nuestra causa. Amados hermanos, si el Evangelio es nuestra norma, la salvación será nuestra sentencia. Esto lo encuentro maravilloso. Maravilloso. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravillosas palabras que nos liberan, nos alivianan y nos confirman que solo el Señor nos da el perdón libertador. Debe haber cambio en nuestras vidas, amados hermanos. Perdonen que sea tajante, insista en esto, pero tiene que haber cambio en nuestras vidas, ya que el perdón nos da libertad. Y nadie es distinto cuando es libre. Si el tener el perdón libertador del Señor es que me sacan el grillete del pie, ya que al estar en su presencia estamos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? El Señor, y la verdad que nos provoca, nos hace libres. Cuando el Señor nos dice en Juan 8:32, un poquito más adelante de este capítulo, nos va a decir, y la verdad os hará libres. Gracias, Jesús, porque en la intimidad me muestras tu amor y perdón. Amado hermano, yo soy pecador. Somos todos pecadores. Mi pecado puede ser más evidente que el de ustedes, humanamente hablando. Pero el Señor conoce y pesa los corazones, y para Él todos los pecados están en la misma calificación. Las consecuencias pueden ser distintas, porque es un hecho. Todo pecado trae consecuencias. El enorme favor que Cristo nos ha dado debe servirnos de motivación y acicate. Debe ser un catalizador en nuestro corazón para no volver a pecar. Así debemos responder en amor y en gratitud a quien hizo todo por nosotros, movidos por el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Solo el Señor puede librarme de mi pecado. Su gracia me puede alcanzar. Su amor cubre multitud de pecados. Acerquémonos al Señor y seamos libres, rindiéndonos ante su presencia. Vuelvo a preguntar, amado, ¿cuál va a ser la letra de su himno? ¿Cuál va a ser la historia de su vida respecto de que Jesús me libró de mi pecado? Él me conoce tal como soy. Conoce todo mi camino, todo. Y Él esta mañana nos está llamando. Gran diferencia con la mujer, que a la mujer la llevaron. Pero a nosotros el Señor, con su gracia, hoy día nos está llamando. Nos está llamando. Vamos a tener la humildad que tuvo esa mujer para reconocer nuestro pecado ante el Señor y guardar silencio, porque el Señor nos conoce muy bien, para que el Señor nos diga,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Depende de usted. Libertad absoluta te da el Señor, pero sí te da una sugerencia. Te da, yo diría casi una orden, pero te deja ahí. Vete y no peques más. Amados hermanos, quiero que tengamos un momento de oración. Quiero que inclinen sus rostros.